Hola, muy buenas tardes. Hoy tengo el placer de entrevistar al excelentísimo embajador Miguel Ignacio Díaz Reynoso, que nos está visitando desde en su trabajo en el Servicio Exterior Mexicano, que ahora está en Cuba, y regresó a su casa. Que bienvenido al ITESO, siendo egresado, bienvenido a su casa de siempre. Y muchas gracias por la plática que nos dio, ya que hablando sobre Gilberto Bosques y toda su trayectoria, creo que fue algo muy enriquecedor para tanto estudiantes, profesores y demás personas que estuvieron presentes en su plática, ver cómo la diplomacia salva vidas, ¿no? Cómo el Servicio Exterior Mexicano realmente hace la diferencia. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Para mí es un gusto volver al ITESO y hoy invitado por el Departamento de Estudios y Asuntos Jurídicos y encontrarme con alumnos, maestros, con amigos con los que ya habíamos hablado en el pasado en otras visitas de otros temas de la agenda internacional, pero ahora efectivamente concentrándonos en una gran figura de la diplomacia que es el embajador Gilberto Bosques en sus últimos años de carrera, de servicio, que fue Cuba. Una parte un poco descuidada, desconocida, no investigada, y me parece fantástico que el ITESO se haya interesado en comentar, actualizar el destacadísimo papel de Gilberto Bosques estos 11 largos años en Cuba. Fue una sesión muy interesante, con muchos comentarios, como era la idea, una conversación que me da mucho gusto que se haga en el ITESO y en estos días, en estos tiempos. Bosques estuvo en Cuba largos 11 años, pero estuvo muy ligado al final ya del proceso de su gestión a temas vitales, de la revolución en el poder, con las crisis de la expulsión de Cuba de la OEA. Le toca a Bosques opinar, intervenir ante el presidente López Mateos. Y bueno, juega un destacadísimo papel porque él convence a México de que no podía dejarse sola a Cuba cuando se le quería acosar desde entonces, con medidas que luego fueron y hasta la fecha muy graves, como el bloqueo. Y Bosques defendió a Cuba y gana México una enorme posición histórica, que es haber sido el único país que no votó por la expulsión de Cuba de la OEA. Y ahí está el Bosques en sus años cubanos. Y hablar de eso acá fue fantástico. También hablar de la crisis de los misiles, justo en octubre de hace 60 años, un tiempo muy difícil en donde el mundo estuvo al borde de veras de un episodio muy grave que hubiera sido un ataque nuclear. El tema de los misiles rusos en Cuba permitió que justo fuera la diplomacia, la negociación, la que resolviera esta crisis, y hoy tuvimos oportunidad también de abordar ese tema. En fin, muy complacido de volver al ITESO justo con estos temas de la agenda internacional. No, qué increíble, muchísimas gracias y súper interesante realmente. Y pues hablando ya sobre estos personajes que han influido muchísimo en la diplomacia y México, nos gustaría saber un poco más sobre quién es usted y cuál ha sido su trayectoria a través del tiempo. ¿Cómo no? Bueno, yo empecé hace ya algunos años en el ITESO a interesarme por el mundo de la política exterior. Yo estudié administración de empresas y teníamos en aquella época una preocupación, una vocación por pensar en la promoción de empresas sociales, de cooperativas. Entonces yo recuerdo que en mi época, junto con algunos compañeros, trabajábamos los modelos de empresas sociales en el mundo. Estuvimos siempre atentos y estudiando la experiencia de Israel con el kibutz, trabajando el cooperativismo, y eso a mí me llevó por una larga etapa de la vida a trabajar el desarrollo de empresas cooperativas. Eso me llevó a Italia, a una institución muy grande de promoción de las cooperativas, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
en donde pude estar una buena temporada en Italia, en un centro de la OIT, trabajando justo cómo formar cooperativistas, cómo formar directivos empresariales de las cooperativas y descubrir que había un mundo de la empresa social para México. Eso me permitió seguir una larga parte de mi vida en la promoción de empresas agroindustriales a partir de las cooperativas, y eso empezó justo en el ITESO. Yo creo que esa fue una oportunidad que se abrió de trabajar modelos distintos, modelos alternativos, modelos viables, que incluso hoy por hoy siguen siendo opciones para la formación de empleo bien remunerado, empleo creativo. Y yo creo que es justo en esa época en el ITESO que se abren estas posibilidades. También desde esa época se abrió un camino que hoy me da mucho gusto ver que se ha consolidado mucho en el ITESO, que es la gestión cultural. Al estudiar administración también había ya una vocación por el tema de la gestión cultural, que la vida me permitió afortunadamente también desarrollar. Fui agregado cultural en Cuba, esa fue mi primera relación con la isla, y luego agregado cultural en Argentina y armar muchos programas de promoción de la cultura mexicana en América Latina, pero también vuelvo al origen, todo eso quizás empezó a fraguar en aquellos años del ITESO. No puedo dejar de mencionar que también en la formación desde el Instituto de Ciencias, donde hice la prepa, bueno, salvo el último año, que ya no hice la prepa al final en el instituto, tengo también una parte de la Universidad de Guadalajara en la historia. Trabajamos mucho la promoción de iniciativas de cultura mexicana en aquellos años para elevar la presencia de México, sobre todo en América Latina, que es donde he podido trabajar mucho más. Y ahí le debo a la formación de la prepa y luego en el ITESO al encuentro con las humanidades, con la literatura. Nunca voy a olvidar a maestros fundamentales en la promoción de la lectura, en la recomendación de libros que fueron claves, fueron importantísimos luego en el desarrollo de una vocación. Y yo creo que al volver al origen es justo rendirles homenaje a quienes contribuyeron mucho en eso. Me preguntaba alguien al final de la sesión, de la charla hoy, me dice, ¿cómo empezó su vocación para pensar en el servicio exterior y pensar en esto? Bueno, la práctica, el conocer que desde afuera se podían hacer cosas o que junto con el exterior se podían hacer cosas, me fue convenciendo, pero no puedo tampoco dejar de recordar que algún día alguien invitó al ITESO a una sesión muy parecida a la que tuvimos hoy, a un embajador en funciones, si no recuerdo mal, era el embajador Fleshler, que estaba en India, había estado en Japón, y vino a una plática un poco parecida a la de hoy. ¿Cómo andan las cosas? Algún tema de política exterior. Y para mí fue fundamental ver en el aula, con todas las posibilidades de diálogo, de intercambio, a un embajador, que me parecía que era como una cosa muy difícil, muy complicada, y era absolutamente normal, era absolutamente fácil, muy amable, y poder dialogar y poder imaginar que uno podría estar ahí y que uno podía hacer también una carrera. Así que la sesión de hoy es también un testimonio de gratitud con lo que viví hace pues ya muchos años y poderle devolver a un grupo la misma oportunidad que a mí me dio la vida. Qué increíble, y me parece muy curioso cómo inició todo en administración, cooperativas, empresas sociales, y al final terminó en el Servicio Exterior Mexicano por esas ganas de hacer algo, esas ganas de cambiar. Creo que es algo muy interesante y que después inició como agregado cultural en Cuba. Y pues justamente la siguiente pregunta va en cuestión a eso. Su trabajo actual en Cuba, ¿cuáles son pues las actividades o proyectos que destaca que ha hecho durante estos años desde 2019, si no me equivoco?
y cuáles han sido los principales retos, dificultades y oportunidades que destaca de ello. Es un momento excepcional de la relación de México y Cuba, la relación gubernamental, la relación política, diplomática, pero yo subrayaría la relación de los pueblos, la vinculación cultural, la vinculación del ánimo de las dos poblaciones. Cuba quiere mucho a México, hay evidentes muestras de cómo lo mexicano se ha metido en los poros de la población en general. Hay estaciones de radio, hay más de 50 estaciones de radio en toda la isla, hasta en las provincias más alejadas, en donde se oye música mexicana desde hace muchos años. Incluso, me cuentan con mucha gracia, cuando alguien en la planta, en la dirección de la estación de radio, ha querido quitar de la cartelera, de la barra, la programación mexicana, hay revuelta y la gente protesta porque le quieren quitar el programa Mañanitas Mexicanas, Despertar Ranchero, Ay Jalisco, no te rajes. Los nombres son fantásticos y son programas dedicados a la música tradicional, bolero, mariachi, y son parte ya de una cultura. Se recuerda con muchísimo gusto cómo el cine de oro marcó. Y sí, no podemos olvidar que el cine de oro justo en América Latina marcó una diferencia. Entró una cultura a través del cine y luego venía la pintura, la literatura y las otras manifestaciones de la época, pero es el cine de oro y la música que identifican los mitos mexicanos, el charro cantor, el mariachi, por supuesto, y le debemos al cine de oro toda esta composición de una imagen mexicana muy fuerte. Igual en México hay un afecto, hay un gusto por la música, por la vida, el cine cubano, se lleva ya como parte de la cultura, no es extraño. Y entonces, todo esto es para decir que estamos viviendo una época de consolidación de esta relación con muchos temas de intercambio, por supuesto, intercambio político al más alto nivel, visitas presidenciales de ambos lados, pero yo creo que la situación, sobre todo de la pandemia, la situación para Cuba muy difícil, económica, han hecho que se convierta en lo estratégico la cooperación. Y si algo define este momento o estos años recientes de la relación es la franqueza, la amistad, la mano solidaria. Cuando México necesitó ayuda, fue Cuba la que puso inmediatamente a disposición médicos cubanos para que acudieran a ayudar en la etapa más compleja del COVID, con especialistas, con intensivistas, con médicos que saben atender emergencias, y eso pues, fue muy importante. Al año es Cuba la que está en una situación difícil, colapsan las plantas que producen oxígeno, paradojas de la vida. Cuba tiene las vacunas que no tiene América Latina, hechas por los propios países de América Latina. Cuba tiene 5 vacunas, 2 son las que han probado su eficacia porque el COVID cayó completamente a partir de las vacunas cubanas. Estoy hablando de la isla. Y eso prueba que el desarrollo en biotecnología de Cuba es eficaz. Paró el COVID en Cuba. Pero paradojas, decía, no hay oxígeno, hay vacuna, pero no hay jeringuillas, no hay el equipo, y es México quien ayuda a Cuba en ese momento. Y desde entonces hasta la fecha, la cooperación de México en momentos críticos de Cuba ha sido la línea de acción. Por ejemplo, hubo un incendio terrible, un accidente, se incendia una planta de almacenamiento de petróleo, de diésel, y estalla en Matanzas, la población más cercana, grande, la ciudad más importante cercana a La Habana, y empieza el riesgo de explosiones en dominó de toda la zona industrial, poniendo en riesgo la vida en la ciudad de Matanzas. Y México responde rápidamente mandando ayuda de emergencia para mitigar el fuego, y en 5 días logró
el equipo de bomberos de Cuba, con el apoyo de bomberos de Pemex y de la Fuerza de la Defensa Mexicana, controlar el incendio. Eso se agradece muchísimo porque fue una ayuda rápida, concreta, para mitigar el incendio. Y hace apenas unos días, el huracán terrible que cruzó por la isla hizo que colapsara el sistema de electricidad. Entonces también nuevamente México mostró con hechos su solidaridad, enviando ayuda técnica y con equipo, con material para controlar la caída del sistema. Tema que sigue siendo muy complicado, pero que México espero pueda seguir colaborando. Entonces, es en temas de cooperación, en temas de respuesta inmediata, en donde se ha significado la vinculación de México y Cuba. Un ejemplo de esta cooperación importante para entender por qué se convierte la cooperación en algo estratégico es modelos donde gane México y también gane Cuba. Un ejemplo es la ida de médicos mexicanos, no de médicos cubanos nada más a México, que está siendo útil, sobre todo en los lugares en donde no había espacios ocupados por médicos y la delegación de médicos cubanos está cubriendo esos espacios, pero hay otra que quizás no es tan conocida, la presencia en Cuba de médicos mexicanos que van a estudiar una especialidad, becados por CONACYT. Tenemos un grupo ya importante, aspiramos a quizás sean 500 médicos mexicanos estudiando en Cuba especialidades, y entonces gana Cuba, por supuesto, al recibir estos becarios, pero gana México porque el compromiso es que regresen a México a integrarse al servicio público de salud, con la ganancia de haber podido cursar especialidades que son necesarias en México, ¿no? Entonces, en línea general, la relación pasa por un muy buen momento en donde la cooperación se ha multiplicado. Es un buen momento y pienso que todavía hay mucho más que hacer, encontrando en dónde ganamos los dos países. Tenemos todavía el gran reto de mejorar nuestra posibilidad de cooperación en materia artística, cultural. Es una potencia cultural que necesita vínculos y espero que hagamos muchos más ejercicios de intercambio en el terreno de la cooperación, de la formación de investigaciones en materia de biotecnología. Cuba tiene mucho que ofrecer y por supuesto está la otra que es la gran beta, el gran tema de atracción, que es la inversión. Cuba está en una transformación urgente. Cuba está abriéndose a la inversión privada extranjera, 100% extranjera, no necesariamente el modelo de asociación como fue durante muchos años, y eso le permitirá a empresas mexicanas volver a pensar en Cuba ya desde otra perspectiva. Cuba está impulsando por urgencia también las pequeñas y medianas empresas cubanas, pero también con la posibilidad de asociarse con empresas mexicanas. Entonces ahí tenemos también un enorme reto para imaginar una presencia empresarial mexicana fuerte con una población a 2 horas de vuelo. O sea, es parte ya de nuestra frontera y de nuestra región. Y finalmente no podríamos dejar de mencionar la necesaria actualización del diálogo en temas como la migración, en donde México y Cuba tenemos que seguir mejorando nuestros sistemas de control de flujos naturales que son los migratorios, entendiendo que vivimos un nuevo pico, como el pico de muchos migrantes cubanos que vienen a México para ir hacia Estados Unidos, como lo fue en el 16, en el 2016 hubo un pico muy alto y bajó. Luego en el 19 volvieron las caravanas con muchos migrantes cubanos y ahora vivimos desde hace un año una nueva etapa de un flujo elevadísimo de migrantes cubanos a través de México para ir hacia los Estados Unidos. Son temas de la agenda, son temas de la preocupación. O sea, no es una tarea fácil, no es un momento fácil,
pero hay una clarísima vocación de ver a Cuba y de ofrecer la mano amiga que siempre ha estado y ahora con más razón. No, hombre, otro gran ejemplo de cómo la diplomacia realmente está haciendo esta diferencia, de que por medio de la cooperación, intercambio de conocimientos y buenas prácticas, se crea más en estos dos países, ¿no? En México, Cuba, que tienen tanto en común y que aún así ha sido un poco compleja la relación a través del tiempo, pero que a fin de cuentas todo este intercambio en médicos, cultura, economía, todo lo que había mencionado, gracias a la diplomacia. Creo que es un gran ejemplo que a nosotros pues, nos puede ayudar muchísimo a entender un poco más el futuro como estudiantes de relaciones internacionales. Bueno, la siguiente pregunta ya me la adelantó un poco hace unos momentos, que era, siendo que es egresado de ITESO y del Ciencias, ¿cómo es que esta formación jesuita le ha ayudado en su vida profesional? Bueno, es tema como para una larga sesión. Sí. Alguien decía, es que a los que estudiaron con los jesuitas se les nota desde la forma de caminar. Yo creo que es una exageración, pero bueno, como historia, como anécdota vale. Yo creo que sí hay, decía yo hace un rato, maestros que son claves en la formación, el modelo, el enfoque, siempre buscando la posibilidad del servicio, la posibilidad de pensar en los otros y de pensar en acciones que trasciendan. En administración de empresas no era tan fácil por el enfoque. Claro. Llegábamos en un momento, ha cambiado un poco, pero no podríamos negar que se repite, la formación dedicada a la industria, a la banca, al comercio. Y había un grupo pequeño, pero me parece que fue clave, que pensábamos que debería haber otros caminos para la administración, por eso vamos a la vertiente de las empresas sociales. Pero si no hubiera habido un ambiente propicio, una vocación institucional, hubiera sido muy difícil. En algunos momentos solamente dejar hacer ya era una enorme contribución, pero yo creo que además de dejar hacer, hubo promoción, estímulo a vocaciones, a proyectos. En algunos momentos, con toda franqueza, la autoridad nos dijo, el horno no está para bollos, para hacer algunos proyectos. Pero luego también hubo la conciencia de que habían cambiado los tiempos y de que había condiciones, y me parece que sí hay que reconocer el estímulo de personas, de la institución, pero sobre todo de personas, que contribuyeron a ir formando una manera de ver la carrera, de ver la profesión, y sobre todo la idea de buscar la manera sin mayor pretensión de ser útiles al entorno, a nuestra realidad, incluso la posibilidad de ser útiles fuera de México. Y eso me parece que tiene un momento de origen y no podemos dejar de reconocer que siempre hubo alguien con la sabiduría, la inteligencia, la confianza para poder dar la palmada y animar a seguir adelante. Así que es justo decirlo una vez más al volver a esta casa. No, yo también concuerdo con muchas de las cosas que dijo. Personalmente me ha tocado ver cómo el ITESOS realmente empuja a sus estudiantes a que hagan proyectos, los apoye, que pues hagan esa diferencia y que no sea solamente apoyar al estudiante, sino que sea apoyar a la sociedad. Como su slogan de Libres para Transformar el mundo. Realmente creo que eso es algo muy importante que ya usted lo mencionó, que en su profesión le ha ayudado. Y bueno, como última pregunta, siendo que como estudiantes de Relaciones Internacionales, la mayoría de nosotros entramos a la carrera pensando en ser embajadores, en meternos al servicio exterior mexicano. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones o tips que nos pudiera dar? Bueno, yo creo que hay que estar cerca del aparato de la carrera, del servicio, seguir enterándose. Hay muchas maneras nuevas, afortunadamente, a diferencia de nuestros años de estudiantes, en las que se puede estar actualizado, conectado y dialogando. A mí me parece que esta
idea de estar invitando miembros del servicio exterior, de mantener contacto. Hay muchas maneras de hacerlo. Es una buena vía. Yo creo que hay que leer mucho, hay que leer no nada más de temas de política internacional, yo creo que hay que leer mucha literatura. Yo creo que se puede entender muy bien, mucho mejor a muchos países a través de sus novelistas policíacos. Si alguien me dijera, ¿y cómo está la Cuba de hoy? Bueno, les podría dar una lista de informes, de análisis, de documentos muy bien organizados, sistematizando la vida en Cuba. Pero yo les diría, ¿quieren conocer Cuba? Lean a Leonardo Padura, el novelista policíaco. Es uno de los escritores más importantes cubanos, vive en Cuba, viaja, viene a la Feria del Libro, a Guadalajara a presentar la más reciente novela de su detective, Mario Conde, donde refleja perfectamente la realidad cubana. Y entonces yo creo que la literatura policíaca abre muchos caminos para entender lo que pasa en un país. Yo creo que esa es una recomendación para muchos interesante, porque se puede aprender de los países a través de estas vías. Y bueno, por supuesto, la necesaria comparación, vinculación al servicio exterior, a la vida política, no nada más desde el ingreso al servicio, sino hay muchas otras trincheras, tareas desde las que se puede abonar en la política exterior, el mundo de la sociedad civil. En el pasado hemos conversado aquí en el ITESO del papel de la sociedad civil en la política exterior. La agenda de la política exterior, la agenda de Naciones Unidas, tiene que ver directamente con la agenda de la sociedad civil. Todos esos temas se pueden trabajar desde la diplomacia civil. En fin, habría muchas otras ideas de por dónde trabajar, pero me parece que la vocación hay que cultivarla, y que esa es la tarea de todo aspirante, estudiante, a incursionar en el trabajo de la política exterior. Perfecto, muchísimas gracias. La realidad es que es un ejemplo a seguir, tanto para nosotros como estudiantes, y es un orgullo mexicano, tapatío, itesiano y jesuita, y que realmente le agradecemos muchísimo por darse la oportunidad de regresar a su casa, tener esta charla con nosotros, incluso pues esta entrevista que estoy segura también les servirá muchísimo a los estudiantes. Muchísimas gracias y esperemos verlo pronto. Muchas gracias, Alejandra. Ojalá se repita.